Dios les bendiga rica y abundantemente. Le damos gracias a Dios porque podemos llegar a sus casas por este canal. Es un privilegio para nosotros traer un mensaje de parte de Dios hacia tu misma casa. Y por eso le damos gracias a Dios y ponemos este servicio en las manos tuyas, Señor. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Dios mío, porque es tu gloria, Padre. Oh Dios mío, tu mensaje, Padre, hablando a nuestro corazón, Señor. Bendecimos, Dios, desde ahora, Dios. Bendecimos a cada casa, bendecimos cada hogar, bendecimos cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Declaramos tu presencia, Dios, en medio de ese lugar, Señor. Oh Dios mío, Padre, se puede detener el comercio, Padre. Se puede detener todas las cosas, se puede detener la política, se puede detener el deporte, se puede detener las finanzas, Señor, pero tu palabra nunca podrá ser detenida, Señor. Por eso, Señor, oh Dios mío, te damos gracias, Padre, porque lo único que no se puede detener es tu palabra. Y aquí está tu mensaje, Señor. Aquí estamos llegando delante de ti, Señor, en esta noche de avivamiento, Señor. En esta noche donde la misma gloria de Dios, Padre, el mismo poder tuyo, Señor, oh Dios mío, desciende, Padre, desciende con poder y con fuerza, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias porque estás en este lugar. Tu presencia está aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Padre, que tu presencia también llega, Dios, por este canal, Dios mío, a cada hogar, llega a cada corazón, Señor, llega a cada mente, Señor. Tu palabra, Señor, oh, es viva y eficaz y cortante como espada, y ella llega, Padre, a cada corazón. Te damos gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres grande, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Protege esta palabra, cubre esta palabra, Señor. Ella dice que no volverá vacía, Señor, sino hará lo que tú quieres, Dios, y será, Padre, prosperada, Padre, por la cual tú lo enviaste, Dios mío. Gracias te damos, Padre de la gloria, gracias, Señor. Gracias porque es un privilegio, una vez más te repito, es un privilegio poder llegar hacia cada casa, oh Dios mío, hacia cada lugar, Dios mío. Yo no sé en qué lugar estás tú, no sé en qué parte estás tú, pero hasta allá llega, Padre, la palabra de Dios. Ahora llega más y se entiende más, Señor. Oh Señor, porque los cielos están abiertos, Dios. Creemos, Padre, que tu mensaje, Padre, va a seguir corriendo, Dios, va a seguir corriendo. Han podido cerrarse las puertas, se han podido cerrar los almacenes, se han podido cerrar los escenarios, se han podido cerrar todas las cosas, Señor, pero la palabra de Dios no se le callará, Señor. Nunca se callará. Ella entrará a las casas, entrará por cualquier lugar, pero entrará, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Jesucristo, reinas con poder. Sí, Señor. Soberano, Eres tú, Señor. victorioso Rey. Sí, Señor. Ni la muerte pudo detener Sí, Padre. tu poder para vencer. Ese es Jesús. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano,
con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Glorifica tu presencia en este lugar, trae gloria, Señor. Llega hasta cada casa, Señor. Que llegue esta palabra, que llegue esta alabanza, que llegue esta adoración hasta cada casa. Déjate ministrar por la presencia del Señor. Deja que Él toque tu corazón, un toque suave del Maestro, un toque suave, solo un precioso toque del Señor. Oh Señor, toca cada casa, Señor, toca cada corazón, toca cada persona que está viendo esto, Señor, cada persona que está escuchando, Señor, toda persona, Padre, mira al que está angustiado, mira al que tiene miedo, Señor, mira al que está, Padre, al que está nervioso, Señor, mira, Señor, al que está en crisis, Señor, mira, Padre, al que tiene problemas financieros, mira, Padre, al que tiene dolor, mira, Padre, al que está nervioso, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que tú seas tocando un toque, Señor, un toque tuyo, Señor, cambiará, transformará, un toque tuyo, Padre, dará la fe que necesita. Oh Dios mío, toca cada corazón, Señor, envuelve con tu presencia cada corazón, Señor, sé tú manifestándote, Señor, con poder, habla, Señor, en medio de la alabanza, Señor. Tú dices en tu palabra que la alabanza trae sanidad, tú dices en tu palabra que la alabanza trae liberación, liberta, Padre, obra en cada uno, Señor. Hoy Dios, venimos a buscarte, Señor, venimos a buscar tu rostro, venimos a escuchar una palabra, venimos a buscar sanidad, venimos a buscar paz, venimos a buscar fe. Oh Dios, derrama, Espíritu de Dios, derrama en cada casa. Oh Señor, gracias te damos, gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, bueno, Señor, eres tú. Oh, glorioso Padre, tú eres bueno, Señor. Llegas a cada casa, influye, Señor, en cada persona, Padre. Tú influyes, Padre. Oh, tú te derramas en cada hogar, Dios mío. Es tu presencia la que llega, Señor. Nosotros no necesitamos más nada, Padre, tú eres suficiente. Necesitamos en tu presencia, Señor. Por eso Jesucristo reina con poder, Jesucristo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan.
Bueno, mis amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a la palabra. Vamos a estar en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Gracias te damos, Dios, por esta palabra y por este mensaje, Señor, porque llegará, Señor, sin duda, como tu palabra llega siempre, Señor, a cada corazón. Te creemos, Señor, y creemos a tu palabra, y creemos, Padre, que tú nos hablarás en esta noche, Señor. Bueno, en el versículo 8 nos está diciendo que después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dice el versículo 8: Moisés, como líder, no sabía cómo afrontar esta situación. Era una situación muy nueva para Israel. Era una situación que nunca había sucedido en el pueblo de Israel. Recuerden que Israel acababa de salir de Egipto, de la esclavitud de 400 años, había cruzado el Mar Rojo y se presentó en este desierto y es atacado por un pueblo guerrero, los amalecitas, un pueblo acostumbrado a la guerra. Y cuando fue atacado por Amalek, Israel, ellos no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no sabía cómo defenderse ante el ataque de una guerra, porque ellos no eran un pueblo de guerra. Ellos venían de Egipto. Y te digo que Amalek comenzó a instigar al pueblo de Israel. Y Moisés no sabía como líder qué hacer en una circunstancia tan difícil, en un pueblo que no sabe pelear. Y Moisés se denota en el mensaje, en la palabra, que Moisés espera un momento, porque dice que pelearon fue al otro día. Yo me imagino que Moisés tomó ese tiempo para llegar delante de Dios y le dijo, y le ha podido decir
decir, Señor, mira lo que nos está sucediendo. Ahora viene este pueblo, ahora viene este ejército a pelear contra nosotros y nosotros no sabemos pelear. Nosotros no sabemos pelear, nunca hemos peleado. Así como tú destruiste a los egipcios allá en el mar, también podrías destruir a estos amalecitas que nos están instigando, nos quieren pelear contra nosotros, nos quieren destruir. Sería lo que Moisés le diría al Señor. Pero yo te quiero decir una cosa. Se denota en el versículo 9 lo que comienza a suceder, mis amados. Dice que en el versículo 9 que dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Y se denota que Moisés, en medio de entablar una conversación con Dios, se denota que Moisés escuchó que Dios le dijo una estrategia. Moisés tal vez fue a buscar la ayuda de Dios para que Dios destruyera como destruyó a los egipcios, destruyera a los amalecitas, pero Dios siempre tiene una nueva estrategia para nosotros. Amén. Por eso le dice: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Sal a pelear contra Amalec. Denota esto que la situación se puso difícil. ¿Por qué se puso difícil? Porque Israel no sabía pelear. Pero la estrategia de Dios fue esa: sal a pelear contra Amalec. Amén. Y vemos que en estos versículos encontramos ya tres cosas que comienzan a suceder. Tres cosas. Y la primera cosa es, en medio de esta introducción que quiero hacerle de esta prédica, que la adversidad, el problema difícil, la crisis, siempre te va a buscar. Fue Amalec quien salió a buscar pelea contra Israel. Fue Amalec quien instigó a Israel a pelear. Fue Amalec quien le buscó a Israel para pelear contra él. Lo que te quiero decir es que en tu vida tienes que estar atento, porque en cualquier momento el enemigo se va a aparecer a tu vida. En cualquier instante el enemigo se va a aparecer a tu vida. En cualquier momento se aparecerá y tienes que estar atento. Y esta es la primera advertencia que vemos en medio de esta introducción. Que tenemos que estar atentos, porque en cualquier momento el enemigo aparece. Amén. La segunda es cómo debemos actuar en medio de un nuevo problema. Cómo debemos actuar nosotros. Cómo nosotros debemos actuar cuando aparece una nueva dificultad, una nueva crisis, una nueva adversidad en nuestra vida. ¿Cómo fue que actuó Moisés? Moisés no salió enseguida a pelear, tampoco salió corriendo, tampoco huyó. Lo que hizo Moisés fue encontrarse con Dios en medio de un problema que nunca le había sucedido, una circunstancia que nunca había pasado a Israel. En medio de los nuevos problemas, tú tienes que buscar a Dios para que Dios te dé la estrategia, para que Dios te dé la salida. Amén. Y la tercera situación que yo veo que Dios le dice en el versículo 9, dice: escoge algunos hombres y sal a pelear. O sea, cuando tú quieres evidenciar la presencia de Dios en una circunstancia en la cual tú le has pedido, siempre Dios te va a poner pocos recursos. Dios siempre colocará pocos recursos. Le dijo: escoge algunos hombres. Versículo 9. Versículo 9 dice: y Moisés le dijo a José: escoge algunos hombres. Dios le dijo a Moisés que solo algunos hombres, no le dijo que fuera a escoger a todos los hombres. Moisés no sabía. Moisés acudió a Dios a buscar una respuesta y se encontró con esto. Se encontró con esta situación que el Señor le dijo: escoge algunos hombres. ¿Qué pensaría Moisés? ¿Qué pensaríamos nosotros cuando el Señor se aparece en nuestra vida y solo nos da unos pocos recursos
siempre dará pocos recursos. Si tú crees que en medio de una circunstancia difícil, en medio de una adversidad, tú crees que Dios te va a dar los recursos más grandes que las crisis, no está Dios ahí. La evidencia de que Dios está es que Dios siempre te va a dar menos recursos que la crisis. Amén. Yo recuerdo en el capítulo 7 del libro de los Jueces, yo recuerdo a Gedeón. Gedeón iba a pelear contra los amalecitas, contra los madianitas. Y los madianitas tenían 50,000 personas en su ejército. Israel apenas tenía 32,000. O sea, tenía 18,000 menos. Y resulta que Gedeón va donde el Señor y le dice: tenemos 18,000 menos, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le dice: eso es mucho. Y para no alargar el pasaje que está en el capítulo 7 de Jueces, te digo que el Señor le redujo de los 32,000, le dejó solo 300. O sea, siempre el Señor, si tú quieres evidenciar y quieres buscar a Dios en medio de una crisis, siempre el Señor te va a poner pocos recursos. Porque lo único que Dios quiere mostrar es su verdadera gloria. Su gloria. Si tú quieres pelear con tu fuerza, buscarás muchos recursos. Si tú quieres pelear con tu capacidad, buscarás muchos recursos. Pero te quiero decir, si tú buscas a Dios para que Dios enfrente tu crisis, enfrente tu adversidad, enfrente tu problema, Dios te pondrá pocos recursos. Dios pondrá pocos recursos en tu vida para que tú no creas, como dice el Señor, que ganaste la batalla o ganaste la crisis o venciste la adversidad por tus capacidades. Siempre Dios no se dejará de robar la gloria. Siempre será la gloria de Dios. Así que en medio de una crisis, no trates de ayudar a Dios. No trates de pensar que le puedes incluir algunos recursos. Dios no necesita de tus recursos. Dios no necesita de nuestra capacidad. Dios no necesita de nuestra fuerza. Dios la batalla de Él la gana y siempre le pondrá pocos recursos para que la gloria sea de Dios. Y cuando con los pocos recursos tú venzas, verás descender la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Verás que será derrotada tu adversidad por la gloria de Dios, porque la gloria de Dios con los pocos recursos comienza a descender con poder, comienza a descender con la gracia de Él. Amén. Amén. En el versículo 9, en la parte B, dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y dice que mañana él estaría allí en la cumbre del collado, Moisés, con la vara. O sea, con pocos recursos y con la estrategia de Dios. La forma, si tú lees el pasaje, la forma que se usó para ganar esta batalla fue toda de Dios. La idea fue de Dios, el plan fue de Dios, todo fue de Dios. Dios hizo la forma, hizo el modo como se debía atacar. Amén. Con pocos recursos así hace Dios. Entonces vemos que Moisés le creyó a Dios. Vemos que Moisés le creyó y le obedeció a Dios. Aunque parezca algo descabellado, aunque parezca absurdo lo que Dios te propone con pocos recursos, y de pronto para tu lógica o para tu capacidad mental ves que la forma que Dios está usando es como absurda y descabellada. ¿Cómo así que Moisés se va a subir a la cumbre de un collado con una vara y va a apuntar y ya vamos a vencer? Y con pocos hombres, con algunos hombres, a enfrentar a un pueblo guerrero como los amalecitas, con pocos recursos, y solamente la estrategia era: Moisés en la vara del collado iba a levantar su vara y nosotros íbamos a ganar. El otro día yo estaba comentando aquí con mis hermanos y les decía: si yo estoy allí, yo no sé qué hubiera pensado.
yo no sé qué hubiera hecho. ¿Cuál es la estrategia, Moisés? No, la estrategia es que yo me subo en la cumbre del collado y apunto con la vara hacia el cielo, hacia el trono. Y ustedes pelean y ganarán la batalla. Para la lógica humana y viendo un pueblo como el Amalekita sería algo muy fuerte para que nuestra lógica pudiera aguantar esta absurda y descabellada propuesta de Dios para nosotros los hombres. Pero es absurda y descabellada por nuestra mentalidad tan limitada. Es absurda y descabellada por lo escaso, por los límites escasos que nosotros tenemos en nuestra mentalidad. Pero para Dios no es así. Para Dios no es así. Amén. Para Dios no es así. Y yo te digo, en medio de tu crisis, Dios va a colocar algunas cosas con pocos recursos. Y también te va a dar algunos mensajes que parecen que no es la puerta que tú vas a tocar, pero necesariamente lo que Dios está buscando es obediencia. Lo que Dios está buscando es la victoria en medio del desierto, en medio de la obediencia cuando tú le crees. Cuando tú le crees a Dios siempre va a ocurrir algo, va a provocar una obediencia. Si hay algo que en la vida cristiana denota un cambio en nuestras vidas, es cuando nosotros le creemos a Dios. Cuando tú le crees a Dios, enseguida va a provocar obediencia. Moisés le creyó a Dios, Josué le creyó a Dios, el pueblo le creyó a Dios, y eso hizo que ellos obedecieran. Y cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, por muy absurdo y por muy descabellado que sea la propuesta que Dios nos ha colocado, eso tiene un sentido que se llama humillación. Yo me humillo delante de Dios cuando yo creo en Él. Yo me humillo delante de Dios cuando yo estoy completamente seguro que la propuesta que me está dando es la que va a obtener la victoria. Hoy el tema se llama victoria en medio de un desierto. Y para tener victoria en medio de un desierto, nosotros nos debemos humillar. Y este es el centro de la prédica, la humillación. La humillación. Dios está buscando un pueblo que se humille. Dios hoy, en medio de todo lo que está sucediendo, está buscando un pueblo que se humille. Un pueblo que le crea, un pueblo que le obedezca. Cuando tú le crees a Dios, mi amado hermano, mi amada hermana que estás escuchando y que estás viendo allá en tu hogar, en tu casa, cuando tú le crees a Dios y lo obedeces, te estás humillando delante de Él. Amén. Te estás humillando delante de Él. En el versículo 10 dice que Josué hizo como le dijo Moisés. Miren lo que está diciendo, que Josué hizo como le dijo Moisés. Salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. El plan de Dios estaba siendo creído y obedecido. El plan de Dios estaba siendo humillado delante del pueblo de Israel. Se estaba humillando. La humillación es cuando tú crees, cuando tú obedeces a Dios, aunque te repito, aunque parezca absurdo, aunque parezca ilógico. Cuando tú le estás creyendo a Dios, te estás humillando delante de Él, porque le comienzas a obedecer, y obedecerle a Dios significa que tú te estás humillando delante de Él, porque estás creyendo que Él es más grande y sabe más y es más poderoso. Amén. Entonces Moisés creyó y obedeció, también el pueblo y también Josué, todo, cada uno inició el plan de Dios, cada uno. Moisés subió a la cumbre del collado, Josué tomó su espada y comenzó a pelear, y su pueblo comenzó a seguirle, y todos comenzaron a creer en Dios, a creer y a humillarse delante de Dios. Las estrategias de Dios no importa cómo te las pongas, pero cuando tú le crees te estás humillando. Amén. La victoria de Dios no está cuando nosotros hacemos las cosas.
sino cuando nosotros obedecemos. Porque yo puedo hacer algo que se me manda sin creerlo, creyendo que alguien que tiene una autoridad superior a mí y me dice, haz esto, César, y yo voy y lo hago, sin creerle, y lo puedo hacer. Pero la victoria de Dios está en que tú hagas algo cuando le has creído. Cuando le has creído, ahí está la victoria de Dios. Eso se llama humillación. Moisés conocía a Dios. Dios se le apareció en el desierto de Madián y desde allí Moisés lo conocía. Y Moisés sabía que en medio de la humillación de Israel estaba la victoria. Amén. Estaba la victoria. Es reconocer a Dios como un ser supremo. Es reconocer a Dios como un ser sobrenatural. Es reconocer a Dios como el Todopoderoso. Es reconocer a Dios, reconocerle su jerarquía, reconocerle el rango superior a mí. Cuando yo reconozco que Dios es superior a mí, entonces me estoy humillando, le estoy creyendo y le obedezco. Amén. Porque estoy reconociendo. En la palabra dice la palabra de Dios que ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Quién es el ser humano para que lo visite? Y dice, lo hiciste menor que los ángeles, dice en hebreo. Dice en hebreo que ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Y que nos hicieron menor que los ángeles. O sea, que Dios está sobre todas las cosas primero, después vienen los ángeles y después venimos nosotros. Nosotros tenemos que conocer nuestra posición. Somos menores que los ángeles, somos menores que Dios. Y en la jerarquía espiritual, el último se tiene que humillar delante del más todopoderoso. Y tú y yo tenemos un Dios todopoderoso que quiere en este mensaje decirnos que nos falta humillación. Que si queremos alcanzar victoria en medio de un desierto, se alcanza en medio de la humillación. Dios es todopoderoso, Dios es sobrenatural, Dios tiene gobierno, Dios tiene soberanía, amén, y está sobre nosotros. Y eso indica que nos tenemos que humillar. Cuando alguien se humilla, comienza a vencer. Porque es la misma gloria de Dios la que comienza a descender. Es el mismo poder de Dios que comienza a bajar. Es la misma sobrenaturalidad de Dios. Dios está buscando a un pueblo que se humille. Esto que está sucediendo es demostración del poder de Dios. Esto que se está sucediendo es demostración que Dios está buscando que las personas comiencen a humillarse. Aún cristianos que no se han humillado delante de Dios. Dios está buscando un pueblo que se humille, un pueblo que reconozca su poder, su jerarquía, su sobrenaturalidad, pero sobre todo su gobierno. Amén. Eso está buscando Dios a un pueblo, y tenemos que entender esta parte de nosotros, que nosotros en jerarquía somos los más bajos, somos seres humanos solamente, seres humanos que nos hicieron menor que los ángeles. Nos crearon menor que los ángeles y que Dios busca hoy, en medio de todo, que nos humillemos para alcanzar una victoria. Amén. Dice el versículo 11: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando bajaba su mano, vencía a Amalek. Amado, miren lo que nos está diciendo este versículo. Moisés se daba cuenta que la estrategia de Dios que Dios le había dado era que él tenía que mantener la mano extendida hacia el trono, la mano extendida apuntando hacia Dios. Y dice que la estrategia era así, y la humillación es creerle a Dios y obedecerle plenamente en todo lo que Él nos dice. La estrategia de Dios era que Él tenía la mano apuntada hacia el cielo. Y cuando Moisés bajaba la mano porque se cansaba, comenzaba a prevalecer Amalek sobre Israel. Pero cuando la levantaba otra vez, comenzaba Israel a prevalecer.
estaba peleando era la fuerza de Dios contra los amalecitas. Y la fuerza de Dios en medio de la estrategia que Dios había dado estaba en la vara, en la espada que Moisés tenía apuntada hacia el cielo. Era la estrategia de Dios. Y se denota que cuando tú no obedeces plenamente, comienza a ceder terreno en el mundo espiritual. Dios dijo que tuviera la mano siempre levantada para vencer. Fue la estrategia de Dios. Y eso sucede hay veces con nosotros los cristianos. Hay veces nos humillamos delante de Dios en una circunstancia, pero llegan otras circunstancias y menguamos. Y cuando nosotros menguamos en la obediencia, entonces le estamos cediendo terreno a nuestros enemigos. Le estamos cediendo terreno a nuestros enemigos, porque la obediencia es algo que Dios la quiere constante, que Dios la quiere consecutiva. Dios no quiere que hoy obedezcas y mañana no. Dios no quiere que hoy te humilles y mañana no te humilles. Eso no es lo que Dios quiere. Dios está buscando un estilo de vida de humillación. Dios está buscando un estado espiritual de humillación para tu vida. Porque no es que Dios necesite que tú te humilles delante de Él, porque la humillación del hombre no va a convenirle a Dios en nada. ¿Qué puede necesitar Dios de ti y de mí si nos humillamos delante de Él? Lo que sucede es que quien necesita humillarte para adquirir el poder de Dios, para tener la gloria de Dios descendiendo, para tener los cielos abiertos, eres tú y soy yo el que necesito. Somos nosotros los que necesitamos humillarnos delante de Dios, porque adquirimos un nuevo nivel. Amén. Y no como Moisés, que tenía la mano levantada y la bajaba, la levantaba y la bajaba cuando se cansaba. No te puedes humillar un día sí y al otro no. Dios quiere una constancia en la humillación, quiere un estilo de vida en la humillación, un estilo de vida que marque la diferencia. Amén. Un estilo de vida que marque la diferencia. Nosotros como hombres podemos tener logros con nuestras fuerzas. Nosotros como hombres, con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia, podemos tener algunos logros en nuestras vidas. Así, cuando Moisés bajaba la mano, él pensaba que Israel podía tener supremacía sobre Amalek. Pero vemos que en medio de la humillación es que la crisis es vencida, es que el problema es vencido y es que la guerra se gana, la victoria se tiene en medio de la humillación. La humillación, te repito, para que no te desenfoques del mensaje, es cuando tú le crees y le obedeces a Dios. Cuando entiende que Él es todopoderoso y que tiene una jerarquía superior a la de nosotros. Entonces te sigo diciendo que no podemos ser intermitentes en la humillación. No podemos ser intermitentes, y que nosotros podemos tener con nuestras capacidades y con nuestra fuerza tener algunos logros en nuestras vidas. Y con nuestras capacidades podemos tener triunfos. Pero te quiero decir que cuando se presenta una crisis, que cuando se presenta algo que es difícil, que cuando se presenta algo que es imposible para tu vida, allí lo único que se necesita es humillación. Humillación para poder derrotar la crisis, para poder derrotar el problema, para poder derrotar lo difícil, para poder derrotar lo imposible. Es necesario que aprendamos a humillarnos. Y te repito, no porque Dios no necesite, somos nosotros los que necesitamos, porque la humillación es un acto donde se reconoce que Dios es el más grande, es el más poderoso. Amén. La humillación es un acto espiritual que solo beneficia al hombre. Es algo que nada más le conviene al hombre. De tal manera le conviene solamente al hombre. A nadie más le conviene. Vivir una vida de humillación delante de Dios es lo que le conviene al hombre. Las Escrituras dicen que todos los hombres que se humillaron delante de Dios, incluyendo Moisés, incluyendo a David,
incluyendo a Elías, a Eliseo, incluyendo aún al apóstol Pablo. Todos los que se humillaron delante de Dios, todos tuvieron un fin glorioso, todos tuvieron un fin de poder, porque comenzaron a aprender lo que es vivir un estilo de vida de humillación, sabiendo que la gloria de Dios desciende en medio de la humillación para derrotar crisis y para que la gloria de Dios se note evidentemente con pocos recursos. La humillación siempre vencerá cualquier tormenta. La humillación delante de Dios, Dios nunca dejará a un hombre que está humillado delante de Él en vergüenza. Porque es la misma gloria de Dios descendiendo, es el mismo poder descendiendo sobre alguien que ha dicho a Dios: yo no puedo, pero tú sí. Amén. Amén. Así es. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás en tu casa. Este pasaje nos muestra cómo se humilló Israel delante de Dios. La palabra dice que el que se humilla será exaltado. Dice la palabra de Dios. Y que era un pueblo como el de Israel, que nunca había peleado, que nunca había enfrentado una guerra, obedeció, aceptó la posición de Dios. Tanto la nuestra como la de Dios es lo que te lleva a la humillación, aceptar que Dios tiene una posición y aceptar cuál es nuestra posición. Amén. Aceptar que Él es soberano, aceptar que Él tiene un gobierno, que tiene una autoridad y supremacía sobre nuestras vidas. Este mensaje que estoy llevando no es, mi hermano, no es para que tú no es para que tú lo escuches, no es para que tú lo veas, no es para que tú lo leas, no es para que tú te quedes allí en tu casa. No, este mensaje lleva un destino a tu vida, lleva un camino a tu vida y lleva una dirección. Es oportuno para que identifique si tu vida que estás viviendo está en un estado de humillación. Es para que tú reacciones, mi amado. Es para que tú reflexiones en medio de este mensaje y entiendas que en medio de la crisis que estamos viviendo, que está viviendo la ciudad, que está viviendo el país, es necesario vivir humillado delante de Dios. Es lo que más te conviene a ti, lo que más le conviene a la iglesia, lo que más nos conviene a nosotros y lo que más le conviene al mundo. Que todos nos humillemos delante de Dios. Esta pandemia tiene un mensaje claro: la humillación del mundo delante del Señor. Amén. La humillación del mundo delante del Señor. Si hemos aceptado la posición de Dios, también debemos aceptar nuestra posición, que somos menores y Dios es el más grande y el todopoderoso. Amén. El versículo dice que como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Cuando Moisés, Hur y Aarón entendieron que la humillación, que tener la obediencia de tener la vara hacia el cielo era lo que prevalecía sobre Amalek, entonces tomaron la decisión de unir la fuerza y que en medio de la humillación, en medio de la obediencia, comenzaron a entender que no era la fuerza ni la capacidad de Israel, sino que era el poder de Dios descendiendo sobre ellos, y se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Amén. Hasta que se puso el sol. Y Israel comenzó a prevalecer sobre Amalek. Amén. Nuestras necesidades es de humillarnos para que la gloria de Dios se vea, mi hermano.
La humillación es constante, es en todo momento. Este versículo 12 nos enseña que es constante la humillación, que no podemos tenerla bajando y subiendo, sino que es un estado de un hábito que se debe crear en nuestra vida. Amén. Dios ese día enseñó a Moisés y enseñó a todo Israel que la obediencia y la humillación tenían que permanecer. Hoy también este mensaje nos enseña que la humillación es lo que Dios está buscando para nuestras vidas. Es lo que Dios quiere de su iglesia. Es lo que Dios quiere del mundo. El mensaje es claro. El mensaje es oportuno. El mensaje llega en un momento crucial. Dios está buscando un pueblo que se humille. Todos tenemos que seguir predicando que el mundo se tiene que postrar delante del Señor. Tenemos que seguir predicando la necesidad de Cristo. Tenemos que seguir predicando este mensaje. Nos tenemos que humillar delante de Dios, porque nadie es más grande que el Todopoderoso. Nadie tiene la jerarquía ni el rango. Tal vez tú que estás oyendo tienes alguna posición. Tal vez tienes algún título, o tal vez tienes mucho poder, pero te digo, tú no puedes hacer nada delante de la crisis. Tú no puedes hacer nada en medio de los problemas, en medio de lo imposible. Tú no podrás hacer nunca nada, porque solamente cuando te humilles delante de Dios es el único que puede vencer las crisis. Amén. Amén. Hoy todos en medio de lo que sucede nos preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo que está sucediendo? Esa es la pregunta del mundo. Del mundo anda preguntando eso. Pero si nosotros nos enfocamos en medio de las Escrituras, en medio de la palabra de Dios, vemos y creemos que la palabra de Dios es el hombre buscando a Dios, el hombre buscando el poder de Dios. Y esto no es lo que a mí me enseña la palabra. A mí me enseña la palabra en las Escrituras que esto está con una sola traducción y una sola identificación: que Dios es el que busca al hombre, y Dios es el que está buscando al hombre. Amén. Dios es quien busca al hombre. Dios te ha buscado toda la vida y todavía hoy manda estos mensajes para buscarte. Dios te está buscando. Dios te está buscando. Y en medio de la tormenta buscamos y preguntamos: ¿dónde está Dios? Y Dios siempre te ha buscado a ti. Dios siempre se te ha revelado a tu vida a ti. Amén. Amén. Su poder sobrenatural, su fuerza se ve en este versículo, en el versículo 12. Es la fuerza de Dios cuando ya Moisés mantiene la vara extendida con Hur y con Aarón. Es su poder sobrenatural, su fuerza celestial, su fuerza extraordinaria, la grandeza de Dios en la vida de un pueblo como el pueblo de Israel. Amén. El hombre siempre que se humilla vivirá en un estado sobrenatural. El hombre humillado siempre vivirá en un estado de cielos abiertos. El hombre humillado siempre estará en todo tiempo la mano de Dios sobre él. Un hombre humillado siempre estará en medio de las crisis. No importa que esté en un desierto, siempre hallará la victoria. Siempre el hombre humillado andará en milagro. Siempre el hombre humillado marcará una vida distinta a los demás. Tendrá una extrema distinción. Amén. Porque siempre en medio del desierto él hallará una victoria. Amén. En el versículo 13 dice en el versículo 13 que y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
Hoy es un tiempo muy conveniente donde Dios busca personas que le quieran aplicar este principio en sus vidas. Eso es lo que Dios está buscando. Personas que quieran humillarse delante de Él. Miren, mis amados, el orgullo, la prepotencia, la altivez nos aleja de Dios, nos aleja de Dios. El orgullo nos va a alejar de Dios, pero la humillación siempre nos acercará a Dios. Nosotros podemos tener muchas capacidades y tener mucha fuerza, pero aunque seamos cristianos, nos tenemos que humillar delante del Señor, porque si no nos humillamos delante del Señor, la presencia de Dios no va a ser determinante en nuestras vidas. Tenemos que tomar la posición, esta posición que tomó el pueblo de Israel en medio de esta guerra, en medio de esta pelea. Una posición en la cual Dios siempre va a dar un privilegio. Un privilegio dará a todo aquel que se humilla. El beneficio más grande que puede tener una persona en el mundo es humillarse delante de Dios. La palabra dice que el que se humilla será exaltado. Amén. La humillación siempre nos elevará a un lugar más extraordinario, a un lugar más alto. Siempre nos pondrá. Él siempre nos dará, te repito, victoria en medio del desierto. A mí me gusta mucho un comentario que le escuché a un predicador. El predicador hizo un comentario y me gustó bastante este comentario, porque dice que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre en una oración: Padre mío, pasa de mí esta copa si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús le estaba diciendo al Padre en medio de esta oración, en medio de la angustia, porque se acercaba a la cruz, y le dijo: Padre mío, si es posible, le digo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero le digo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Si nos vamos a este principio, podemos notar la humillación de Dios, de Jesús. Podemos notar la humillación de Jesús. Y es que cuando pone sus deseos y pone sus anhelos por encima, por debajo de los anhelos de Dios. Si Dios le dice a Moisés que cogiera sus deseos, Moisés seguramente le iba a decir que él no quería pelear. Josué también le hubiera dicho que él no quería pelear. Pero humillarse es lo que hizo Moisés, es lo que hizo Israel. Humillarse es, en medio de sus deseos, puso los deseos y los principios del Señor, los principios del Padre. Eso es humillarse. Cuando Jesús le dijo que no se haga como yo quiero, le estaba diciendo: yo no quiero ir a la cruz, pero que se haga como tú quieres. Que se haga como tú quieres. Lo que le estaba diciendo: yo no quiero ir a la cruz, pero si tú quieres que yo vaya, yo me humillo. ¿Y saben lo que le dijo Dios? Dios le dijo a su hijo, a su unigénito, le dijo: no harás como tú quieres, harás como yo quiero. Y le dijo a su hijo, le dijo no, para decirte a ti y a mí que sí. Lo que le dijo, cuando le dijo a su hijo no, le estaba diciendo: a ti y a mí sí, por ti y por mí, por ti y por mí. Y Jesús se humilló, fue a la cruz en contra de sus deseos, porque estaba angustiado, porque para un ser humano era difícil lo que le iba a suceder. Por eso le dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Lo que te quiero decir es que la humillación es poner nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, todo lo que nosotros tenemos, ponerlo por debajo de lo
que Dios tiene. Poner a Dios por encima de tus deseos, de tus pretensiones, de tus ambiciones. Eso es humillarse, como hizo Jesús. Jesús se humilló, y se humilló, dice la palabra, hasta lo sumo. Hasta lo sumo se humilló. Voy a leerte lo que dice, lo que dice el fin de este principio de humillación de Jesús en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, en el versículo del 5 en adelante, dice la palabra de Dios: que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira el sentir que hubo. Y dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. El acto que Jesús, en contra de sus de pronto deseos humanos, de humillarse, porque Dios le había previsto ir a la cruz, en medio de eso colocar la voluntad en obediencia a Dios, lo levantó hasta lo sumo y lo puso por encima de todas las cosas. Hoy todo el mundo alaba, hoy todo el mundo exalta, hoy todo el mundo dobla su rodilla, hoy toda la boca confiesa que Jesucristo es el Señor. Amén. Que Jesucristo es el Señor. Es el nombre de Jesús hoy el más exaltado de todos los hombres sobre la tierra, por el acto que tuvo de humillarse e ir a la cruz. Este mensaje es para ti, mi amado. Dios hoy, en medio de la crisis y de todo lo que está sucediendo, está buscando un pueblo que se humille. Nuestro mejor modelo es Jesucristo. Es nuestro mejor modelo de humillación. Es nuestro mejor modelo de cómo se humilla un hombre, de cómo podemos entender lo que sucede cuando una persona se humilla delante del Señor. Tal vez la palabra humillación es una palabra que está muy fea en el ámbito del mundo, la podemos oír. Pero es una humillación espiritual que te coloca en un lugar de privilegio, porque te estás humillando delante del Padre, porque te estás humillando delante de la jerarquía más grande que existe en el mundo. Amén. Hoy Jesús es nuestro modelo y podemos decir: gracias, Señor. Estamos, mis hermanos, en un tiempo donde las circunstancias nos llevan a escuchar a Dios. Este es un momento donde Dios nos habla y nos quiere llevar a un nuevo nivel. Si tú eres cristiano y no te has humillado delante de Dios en una forma constante y no intermitente, yo te digo que Dios está buscando que te humilles constantemente delante de Él. Humillarse no es sentarse, postrarse delante de Él y después me levanto y hago lo que me da la gana. Humillarse no es una posición carnal, no es una posición de doblar mis rodillas y postrar mi rostro y después me lo limpio y voy y hago lo que sea. Humillarse es creerle a Él y es obedecerle a Él y es saber que en medio del desierto, en medio de la crisis, Él te va a bendecir y Él te va a sacar en victoria, mi hermano. Jesucristo es la respuesta a esto. Es nuestro mejor modelo de humillación. Yo quiero en estos momentos orar por ti y quiero decirte: Padre amado, Dios bueno, te damos gracias, Dios, porque tú eres grande y porque tú eres poderoso, Señor. Oh Dios mío, que este mensaje, Señor,
sea llegando, Dios, a cada corazón, Señor. Que este mensaje, Señor, oh Dios, tenga una trascendencia, Señor, porque tú estás buscando un pueblo, Dios, en medio de estos tiempos, en medio de estos momentos, en medio de estas ocasiones provocadas, oportunas, por cierto, porque tú estás buscando, Señor, que las personas comiencen a entender y a comprender que no es arrodillarse, que es creerte y obedecerte, que es saber que humillación es creer y hacer como Dios quiere que tú hagas. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias por este mensaje, porque tú sé que Dios hará cosas grandes en tu vida. Dios te siga bendiciendo, Dios te siga guardando, que la gloria de Dios se siga derramando y sigue moviendo por este canal. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús.